te invito a descubrir el concepto de fracción. Un número fraccionario o fracción expresa una cantidad determinada de porciones o partes que se toman de un todo entero dividido en partes iguales. Definimos el concepto de fracción como el número que se obtiene al dividir un número natural entero positivo en partes iguales. Entonces, representan una parte, pedazo o porción o ración de un todo o de algo, como la pizza que aparece ahí, dividida en 12 partes iguales y de donde puedo tomar una. ¿Cómo representar una fracción? Se representa con una barra divisoria, oblicua u horizontal, también denominada línea de fracción, que separa la primera cantidad, numerador, de la segunda, denominador, que son los términos o elementos de una fracción. El numerador es la cifra superior, arriba, de una fracción, que indica la cantidad de partes que se eligen de la unidad. Y el denominador, que es la cifra inferior, abajo, que representa la cantidad de partes iguales en que se divide la unidad. Como esa tarta que fue dividida en 8 partes iguales, que es el denominador, y a la cual le faltan 3, sería el numerador, que va arriba de la línea divisoria. ¿Cómo se leen y escriben las fracciones? Primero se lee el numerador y luego el denominador. El numerador se lee y escribe utilizando números cardinales o naturales, 1, 2, 3, 4, infinitamente. El denominador se lee y escribe utilizando los números partitivos. Ahora te lo explico. Este esquema visual te va a ayudar para asimilar el aprendizaje de lectura y escritura de números fraccionarios. Si el entero lo divido en 2 partes iguales, se llaman medios. En 3 partes iguales, tercios. En 4, cuartos. En 5, quintos. En 6, sextos. En 7, séptimos. En 8 partes iguales, octavos. En 9, novenos. En 10, décimos. Desde el 11 hasta el 99, todos los denominadores partitivos terminan en avo o ava. Por ejemplo, el pedazo de pizza que tomé, que estaba dividida en 12 partes iguales, corresponde a un doceavo. Primero leo la cantidad que tomé, que fue 1, el numerador, y luego lo denomino con su nombre, que son las partes en que se dividió de manera igual, que fueron 12, y es doceavo, un doceavo. Vamos a ver el ejemplo de un tercio. El entero fue dividido en 3 partes iguales. Eso denomina a la fracción, por eso el 3 va abajo y se llama tercio. Pero solamente está pintado 1, que es el número de cantidad que yo voy a considerar. En este caso, un tercio. Por eso se llama numerador, porque indica el número de partes que se consideran, y denominador, porque le da el nombre a la fracción. En este caso, tercio. ¿Cómo se interpretan las fracciones? Toda fracción de 2 números naturales, enteros positivos, representa siempre la división existente entre dichos números. Para expresar el cociente de una fracción, también denominado resultado. Recuerda que el resultado de una división se llama cociente. Entonces, dividiremos el numerador entre el denominador. Toma tu calculadora y podemos obtener como resultado cociente con número natural, entero positivo o bien cociente con número decimal. En 3 quintos, si 3 lo divido en 5 en mi calculadora, me va a dar igual 0.6 o 0,6, un número decimal, que no alcanza a ser un entero. Y si tomo el ejemplo de 4 cuartos, 4 dividido 4, me va a dar como resultado 1, un número natural, porque 4 cuartos es igual a un entero. Ahí la gráfica te lo explica de mejor forma. ¿Cómo vamos a interpretar y representar fracciones de manera gráfica?
aquellas fracciones que son menores a la unidad. En estas fracciones, el numerador es menor que el denominador, es decir, están contenidas dentro del entero, o bien son menor a un entero, porque no alcanzan a ser un entero, y son conocidas como fracciones propias. Por ejemplo, 6 octavos. Fue dividido en 8 partes iguales, pero solamente están pintadas 6. No alcanza a ser un entero, o un cuarto. De los 4 cuartos solamente se consideró uno, un cuarto. No alcanza a ser un entero. Entonces son menores que la unidad. Y las fracciones que son mayores que la unidad, el numerador es mayor que el denominador. Es decir, es más que un entero. Y son conocidas como fracciones impropias. Para poder graficar 12 octavos necesité de 2 enteros, cada uno dividido en 8 partes iguales. Y pinté 8 del primer entero y 4 del siguiente, y 8 más 4 son 12. 12 octavos. Fracción impropia. Entonces, una fracción propia, el numerador es menor que el denominador, por lo tanto la fracción es menor que la unidad. 6 octavos es menor que 1. Y la fracción impropia, el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, la fracción es mayor que la unidad. 11 octavos es mayor que 1. Si tomas tu calculadora y divides 6 dividido 8, te va a dar un número decimal, 0 punto algo, porque no alcanza a ser un entero, pero sí tiene un poquito del entero. Y si divides 11 dividido 8, te va a dar 1, algo, es decir, un entero y un poquito más. La fracción propia es un poquito del entero y la impropia es una parte entera y un poquito más. ¿Cómo comparar fracciones de igual denominador entre sí? 4 novenos y 5 novenos. Al comparar distintas fracciones con igual denominador entre sí, será mayor aquella que tenga mayor numerador, en este caso 5 novenos. Al observar la gráfica es fácil darnos cuenta que uno ocupa más espacio que el otro, es decir, es más grande. También con 3 doceavos y 8 doceavos. Y podemos utilizar los símbolos de mayor que o menor que. En el primer ejemplo, 4 novenos es menor que 5 novenos. Y en el segundo ejemplo, 8 doceavos es mayor que 3 doceavos. ¿Qué ocurre cuando tenemos que comparar fracciones de igual numerador entre sí? Un medio y un cuarto. Será mayor aquella fracción que tenga menor denominador. Es decir, un medio es mayor que un cuarto. Incluso lo podemos corroborar con el dibujo que aparece ahí. Ocupa más espacio un medio que un cuarto. Pero ¿qué ocurre cuando no tenemos una gráfica o no podemos visualizarlo o imaginarlo o dibujarlo? Hay una regla general para comparar fracciones y poder descubrir cuál es mayor y cuál es menor. Primero calculamos los productos, es decir, la multiplicación cruzada, y comparamos los resultados. Primero vamos a multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. 6 por 9, 54. Luego, el denominador de la primera por el numerador de la segunda. 49. 7 por 7, 49. En ese orden. Y ahí vamos a ver que el primer producto es mayor. Por lo tanto, la primera fracción es mayor. 6 séptimos es mayor que 7 novenos, porque 54 es mayor que 49. Corrobóralo con tu calculadora. Entonces, comparando numerador y denominador, pueden darse los siguientes casos. Primero, si el numerador y el denominador son iguales, por ejemplo 8 octavos, la fracción será igual a la unidad o a un entero. Hazlo con tu calculadora.
Segundo caso, si el numerador es menor que el denominador, por ejemplo 4/8, la fracción será menor a la unidad. 4/8 es menor que 1. Y tercer caso, si el numerador es mayor que el denominador, por ejemplo 2/8, la fracción será mayor a la unidad. 2/8 es mayor que 1. Resumiendo, una parte entera es un todo que representa a la unidad y puede ser dividida en partes iguales, y para eso usamos las fracciones. Y una fracción se lee y se escribe gracias a sus términos y elementos, el numerador que va arriba, el denominador que va abajo, separados por la línea de fracción que representa a una división. Si yo divido eso, puedo obtener como resultado un cociente de la división como número decimal o bien un número natural. Y las fracciones se leen y escriben de acuerdo a la cantidad de partes en que fue dividida ese entero. Por ejemplo, si fue dividido en 5 partes, se llaman quintos. Bien, hemos aprendido bastante y hemos descubierto acerca del concepto de fracción. Sigamos aprendiendo en Crece Chile. Soy tu profesora Mariana Morales Zúñiga.